Okay, so thank you for watching this video. This is reviewing. So let's check from this part to have. Iniciamos revisando en sí este tema. Es sencillo para poder avanzar a la siguiente parte de este mismo tema, ¿no? To have. To have in Spanish it means tener. Additionally, we can use obviously with the personal pronouns. We have these personal pronouns I, you, he, she, it, we, you, they. Keep in mind these are third person. Tenemos las terceras personas que se ha venido igual especificando. Now let's conjugate to have. In this case, these are I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. These are the long form, son la manera completa de expresar en este caso el verbo tener. Y de la misma manera, si queremos abreviar, we can use the personal pronouns plus to have, okay, in this way. I mean specifically for the pronunciation could be this, I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, and they've. La pronunciación en sí de la forma abreviada y de la misma manera la escritura, por favor tomar en cuenta o diferenciar lo que es las terceras personas, en este caso con el to have. Additionally, I have here in this case the Spanish, the translation of this verb to have. Yo tengo, tú tienes o usted tiene, él tiene, ella tiene, eso o esa tiene, nosotros, nosotras tenemos, ustedes tienen, ellos o ellas tienen. ¿Sí? To have, la palabra en sí, el verbo en sí, significa tener. Okay, so let's use this kind of information to the next one. So now, it is for checking obligations and prohibition. Vamos a revisar obligaciones y prohibiciones. As an obligation, we have to or have got to. Podemos tener de dos formas, en este caso la obligación, solo con have to o también con el have got to. La diferencia en sí del have to es dentro de la parte del habla inglesa, es mucho más común escuchar un inglés americano, el have got to, un inglés británico, okay? But the both are correct. So now with prohibition we have can't. Tenemos para prohibiciones can't, no puedes o no poder. So now keep in mind we are checking obligation, and let's start with the positive statements. Keep in mind please that we are checking have got to. In this case these are the positive, and here I have structures. So in this case is the subject plus have got to. Here we have to include a verb and then plus a complement. Recordar por favor, como aquí tenemos infinitivo, necesitamos un verbo, una acción. Example, I have got to take the test tomorrow. Si reviso este ejemplo seguido obviamente de la estructura, tenemos un sujeto, tenemos en este caso que estamos viendo obligaciones con have, el got, más el infinitivo que en este caso es el to, y obviamente un verbo seguido del complemento, ¿sí? La diferencia en sí del tema inicial del have solo significa tener, pero como obligación le da a entender otro un poquito más fuerte el significado. Have got to, tener una obligación, expresan obligaciones, ¿ok? So this is another option I can say. I have to take the test tomorrow. Si podemos visualizar dentro del primer ejemplo y dentro del segundo ejemplo, tengo dos maneras de poder expresar obligaciones, ¿sí? La diferencia que igual hace rato decía del have, el have en sí solo es tener, de poseer, pero en este caso estamos ocupando el have to o el have got to como obligaciones, ¿sí? Aquí tenemos en la primera opción, y lo que estamos en este caso revisando, el I have got to take the test tomorrow. Podemos observar de acuerdo a la estructura gramatical en esta forma. O a su vez, como este es un presente simple, estaríamos ocupando la gramática del presente simple. I have to take the test tomorrow. En este caso have to va seguido igual de un verbo, porque teníamos dentro de la estructura el have to más verbo, o como estamos incluyendo el got en la mitad del have y del to, ¿sí? Seguido obviamente de una acción, de un verbo. Necesitamos en este caso para obligaciones necesitamos un verbo.
The next example is saying she's got to work to the complete hours, so you can make contractions. Podemos también hacer contracciones. Acá arriba también podíamos haber hecho contracción, o a su vez acá también, ¿sí? Here there is another option that I can use to say the same idea. En this case says she has to work the complete hours. No olvidarse que en este de acá tenemos con el got, en el de acá no tenemos. Es decir, que las dos maneras están correctas. Por recordarles que el have got to o el has got to es británico en sí, y la manera americana en sí del habla inglesa, el has to o el have to están igual correctos, ¿ok? So additionally, got to, as I say, first of all, is commonly in a British English. Additionally is more, it is common also in speaking. ¿Sí? Es también aún mucho más común dentro del habla inglés en sí, el got to. You can make contractions, podemos hacer contracciones. Got to, you can say gotta, okay, or gotta. So here I have an example. You've gotta bring all your materials. So keep in mind, gotta is a contraction from got to. Como es la contracción de got to, obviamente ya no necesitamos aquí la palabra otra vez to, sino directamente el verbo, la acción, ¿ok? So keep in mind, this is another option that I can use for the same idea. You have to bring all your materials. So this is the structure for making, in this case, positives. So pronunciation, please keep in mind. Have to, you can say have to. Dentro en sí de la lectura o pronunciación, have to puedo decir have to, or has to, has to. Es mucho y más común utilizar este tipo de pronunciaciones, no tanto como el has to o have to. La escritura sí está bien, va así, pero la pronunciación has to, have to, ¿sí? Okay, so this is the first part. Now let's continue with the same, with an obligation, negatives. Here, keep in mind that we are checking have got to. In this case, for making negatives, we are going to use, in this case, you have options. Tenemos opciones para hacer las negativas. Recordar que en negativas yo le puedo hacer directamente negativas utilizando la estructura del presente simple, que teníamos el do o el das. O a su vez puedo hacer la negativa solamente con el have más la negación. Yeah, let's check the two options. The first option is saying I haven't got to write with read all the tests. So here is a negative with a verb have, haven't got. ¿Sí? Esa es la primera opción que, como decía, podemos hacer en negativo, podemos ocupar have más la negación. En este seguido de have, aquí lo tengo en contracción, o puede estar igual have not, depende ya como queramos escribir. Y obviamente la estructura normal que sigue, que teníamos el got, en este caso la preposición, el verbo en su forma normal y el complemento. O la siguiente opción, que también puede decir I don't have to write with read all the tests. Que si observamos este ejemplo, estamos aplicando la estructura del presente simple, que teníamos en este caso un sujeto, tenemos el auxiliar do más la negación, en este caso el verbo principal que es el have to, el verbo que le sigue a la preposición to y más un complemento, ¿ok? So this is the two ways that you can make negative examples. Así como en las afirmativas tenemos dos maneras de expresar ideas negativas, ¿sí? Con el haven't got to o en el presente simple, don't have to. ¿Ok? No olvidarse que la preposición, en este caso to, siempre va a ir acompañado del have seguido de un verbo principal, porque estamos en el tema de obligaciones. The next example is saying she hasn't got to complete all the activities, or the second idea, she doesn't have to complete all the activities. Los ejemplos que tenemos a esta parte derecha contienen la estructura dentro del presente simple. Los ejemplos de la izquierda igual son presente simple, pero la diferencia obviamente es en sí el uso del got en mitad del have to, ¿ok? So the last example is saying they haven't gotta buy new computers, or you can say they don't have to buy new computers. Por favor, ahí marcamos la diferencia en sí del have to o have got to. La escritura sí tiene dentro de la parte gramatical
algo de diferencia. La idea, el contexto en sí va a ser el mismo, pero la escritura no, ¿sí? No olvidar, por favor, revisar estos temas. Ya hemos revisado lo que simplemente tenemos dentro del have to. Tenemos la palabrita got. Por recordarles también que got es en sí el pasado de get. ¿Ok? Let's continue with the questions. So the same also we are in obligations. So in this case with obligations have got to. We have the same structures. Tenemos en sí la misma estructura. Simplemente igual al inicio debemos poner el auxiliar, ya sea la primera opción que viene a ser dentro del have got to o del presente simple. Okay, the same I have examples that I consider is going to help you. This question saying, have we got to participate in the program? So this is have got to. Ese es el tema en sí que estamos revisando porque tenemos have al inicio como auxiliar, el got que estamos ocupando dentro de have to y es en pregunta, ¿no? Also, we can change this kind of question with a simple present. También podemos hacer este tipo de preguntas en el presente simple. Y here says, do we have to participate in the program? En sí, tanto la primera idea como la segunda idea tiene el mismo contexto. La diferencia es el have got o el presente simple. Okay. So the next idea is saying, has she got to present her project? So this is a question in third person. También podemos hacer las preguntas en terceras personas. So now keep in mind, please, for answer. Here is another option to the same question. Does she have to present the project? Igual aquí teníamos con el en este caso has got to o el presente simple. Pero recordar, por favor, si vamos a ocupar el presente simple para obligaciones, siempre debe estar incluido el to con el have. Siempre have to y seguido de un verbo, ¿sí? Now, according to the answers, we have options. Tenemos opciones, por favor, para contestar a preguntas en este caso cerradas, las mismas que son tanto afirmativas como negativas, las mismas que pueden ser cortas o completas. So in this case I have the short forms. Aquí las primeras están de manera abreviada. If you are going to answer in a positive way, you can say yes, we have. Or if you are going to answer in negative, no, we haven't. Now, in the complete form, you can say, yes, we have got to participate in the program, or no, we haven't got to participate in the program. So these are the 4 forms that we can use in order to answer yes, no questions. Recordar, por favor, para todas las estructuras gramaticales, esta es la manera de contestar o las opciones que tenemos para contestar a las preguntas cerradas, ya sea afirmando o ya sea negando. Si utilizamos las respuestas que sean cortas o las respuestas que sean largas, entonces podemos tranquilamente completar o contestar a las preguntas que teníamos acá. Okay, so now the next part that I need to explain you is about prohibitions. El tema anterior era obligations, now is prohibitions. Esto va más que todo enfocado a la parte de prohibiciones, obviamente algo negativo, ¿no? In this case, the topic is going to be can't. The structure that we are going to use here is the subject, the verb can, the word in this case not. We need another verb. And additionally, we are going to use the complement. So in this case, it's saying you cannot drive by this street. Este tema en sí dentro del uso de can, recordar que can es también utilizado como habilidades, pero a su vez podemos ocupar lo negativo dentro de prohibiciones para prohibir algo. ¿Sí? En este ejemplo, you cannot drive by this street. El contexto, el sentido de las ideas hay que hacerlo prohibiciones, que tú no puedes conducir por esta calle. Or maybe you can, it is common to use contractions. Aquí dentro de prohibiciones es común, mucho más común utilizar en contracciones. You can't wear a cap in the bank. ¿Sí? No puedes llevar puesto una gorra dentro del banco. Okay? So the next is saying they can't smoke in the office. So this is another prohibition idea, que ellos no pueden fumar en la oficina. Son reglas o prohibiciones que se lo harían. Okay? So that's all for today and thank you so much.